algo que las quisiera animar es que cuando tengamos estas clases o la escuchen, que de repente puedan tener algo con qué escribir para tomar notas, porque a veces personalmente para mí, si escribo algo, puedo recordarlo más, pero también no tienen que escuchar todo el video para recordar los puntos que más impactaron. Entonces, antes de comenzar, quiero decir de nuevo gracias. Ahora, hola Lilian, buenos días. Quiero decir de nuevo gracias por este tiempo que hemos tenido, pero también gracias a las que se conectaron el sábado y también pudieron compartir con otras, porque al final es para nosotras, pero también para poder ayudar a otros, ¿verdad? Las cosas en las cuales Dios está trabajando en nuestras vidas. Él quiere que así como está trabajando en nosotros, lo compartamos con otras. Y pues espero que haya sido de ayuda no solo para ustedes, buenos días Judy, pero también para quien sea que las hayan compartido, otras amigas o hermanas. Buenos días Diana. Algo que me gusta, quiero comentar un poco de esto. Algo que me gusta es a mí profundizar en la palabra de Dios, ¿verdad? Y creo que, buenos días Carly, que todas estamos de acuerdo que profundizar en la palabra de Dios nos lleva a exponer áreas las cuales debemos refrescar en nuestra mente y en nuestro corazón. Buenos días Guadalupe. Y aprender con más profundidad. Como comenté el sábado, cuando profundizamos, ya sea en una escritura o en un tema, Dios, hey son, good morning, diciéndole buenos días a mi hijo. Bueno, profundizamos ya sea en una escritura o en un tema, Dios expone cosas en nuestro corazón y nos lleva a trabajar en otras cosas que a veces ni pensábamos que necesitábamos trabajar. Buenos días, Janet. Pero Dios las expone. Ahí pueden oír a mi perrito ladrando porque mi hijo se fue y no está muy feliz. Pero peace. No más. Bueno, en realidad me pongo a pensar en que no estaba en mis planes hablar sobre el miedo. Buenos días, Lice. No estaba en mis planes hablar sobre el miedo, pero de alguna manera Dios sabía que era nuestra necesidad hablar sobre eso. Empezamos hablando sobre las verdades. Buenos días, Mayes y Araceli. Empezamos hablando sobre las verdades, ¿verdad? Y lo que yo personalmente he aprendido de este tiempo al preparar estas verdades y preparar estas clases y estos devocionales, Dios me ha recordado algo que a veces a mí personalmente se me olvida, que no necesito saber el porqué a veces de las cosas que Dios quiere que haga en mi vida. Y me pongo a pensar, empezamos con estudiar las verdades, leyendo cuál es la mentira que nos decimos y después cuál es la verdad que Dios quiere que practiquemos. Y a veces nos podemos enfocar en, ay, pero ¿por qué siento así? ¿Por qué todo esto me pasa? Y todas estas cosas que queremos, a las cuales queremos respuesta. Pero Dios es fiel y Él dice, Él quiere, que lo obedezcamos. Que a veces no necesitamos saber el por qué, que Él de alguna manera nos los va a revelar, nos los va a exponer
Y muchas veces lo que he aprendido de mi vida es que Dios me enseña el por qué después de que lo he obedecido sin saber el por qué. Y creo que Dios en su amor hace eso porque en mi caso lo que he visto es que a veces yo me paralizo porque no sé el por qué. Y es allí donde Dios quiere que confíe mucho en Él. Así que hoy, buenos días Marta. Así que hoy no vamos a hablar de las verdades, que es lo que estábamos hablando, pero hoy vamos a hablar del miedo. Quiero que recuerden que esta transmisión va a ser de 1 hora porque es una clase un poquito más larga. Entonces, para las que se están conectando, si tienen que tomar pauta, pues lo pueden ver después. Y no tengan pena removerse o irse a hacer lo que tengan que hacer en el medio de la clase. Pero como dije, hoy no hablaremos de las verdades, pero del miedo. Qué interesante, ¿verdad? Que hoy vamos a hablar sobre a veces el porqué del miedo. Momentico. Peace. No, ay, mi perrito. Ojalá que me puedan escuchar encima de cuando mi perrito ladra. Pero el miedo es una área que puede tener muchos puntos. Pero hoy mi propósito va a ser hablar de una manera general. De nuevo quiero recordarles que las cosas que estoy compartiendo no es porque tengo credenciales. A veces he tenido hermanas que aprecio, respeto, me dicen, doctora, no tengo credencial, soy una mujer común y la única credencial que tengo es que estoy usando la palabra de Dios. Sí he tomado algunas clases, pero al final lo que comparto es cosas de la palabra de Dios. Ok, pero para mí es animante poder compartir estas cosas. Buenos días, Quid. Estuve pensando que para preparar la clase de hoy, solo teniendo un fin de semana, preparando esta clase es de verdad producto de lo que es posible con Dios. Él sabe cada una de nuestras necesidades. Y en verdad, antes de comenzar, quiero darle la gloria a Dios, comenzando con una oración, porque Él comprende, Él sabe nuestras necesidades, así que yo sé que yo en mi naturaleza no hubiera podido preparar una clase de hablar sobre el miedo si no hubiera sido por la guía de Dios. Así que vamos a orar, pero antes de orar voy a poner a mi perrito en su jaulita a ver si eso lo ayuda a estar más calmadito. Ya regreso, denme 2 segundos o minutos. Please come. No. Buenos días, me disculpan. Pero bueno, vamos a comenzar con una oración antes de empezar la clase de hoy. Buenos días, Jolie. Padre amado, te damos las gracias por poder estar aquí esta mañana, por las hermanas que están en diferentes partes del mundo conectadas esta mañana, Señor. Que todas estamos aquí con un propósito, Señor, agradarte a ti y saber cómo podemos ser más como Jesús. Que cada vez que entramos en tu palabra, cada vez que tomamos un tiempo para dártelo, Señor, es con ese propósito de ser más como Jesús
y de saber, Señor, las cosas en las cuales quieres que cambiemos, ya sea tengamos que arrepentirnos o las cosas que simplemente deseas que escuchemos durante nuestros tiempos de lectura contigo. Te pido, Padre, por este tiempo que estés con cada una de nosotras. Sé que especialmente estando en casa, pues habrán muchas distracciones a nuestro alrededor. Yo sé que yo las tengo en mi casa, pero te pido, Señor, que cada hermana que ha tomado el tiempo de conectarse esta mañana, que puedas remover las distracciones, Señor, para que nos podamos enfocar esta mañana, o para las que lo ven más tarde, en la tarde, para de verdad escuchar las cosas que quieres que escuchemos hoy en día. Gracias, Señor, por todo lo que haces por cada una de nosotras, y te glorificamos, Padre, te damos la honra y te pedimos, Señor, que este tema, el cual nos vas a compartir hoy, porque así lo siento que eres tú el que has puesto las palabras para compartirlo, que de verdad sea de mucha edificación espiritual. Gracias, Señor, y te amo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, María Marín y Luz. Bueno, Luisa, perdón. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, antes de comenzar, quisiera definir la palabra miedo. ¿Qué significa miedo? De acuerdo a lo que encontré en el diccionario.com de Google. Dice, significa una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. A veces escuchamos esta definición y lo primero que pensamos es, todo miedo es malo. Como, wow, eso es lo que, yo no sé ustedes, pero eso es lo que yo, especialmente antes de ser discípula, pensaba, todo el miedo que siento es malo. Cada vez que siento miedo es malo. Y se nos olvida que no es así. Buenos días, Eve. Se nos olvida que no es así, ¿verdad? Que si todo temor fuera malo, la Biblia no nos diría en Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Así que si todo temor o miedo a algo fuese malo, la Biblia no diría en primera de Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Buenos días, Alicia. El temor en sí no es malo. El problema es cuando tenemos temor a los que no requieren o no debemos de tenerle temor. He aprendido en mi vida personal y leyendo la Biblia que el temor a Dios es una fuerza poderosa, pero es poderosa si nos enfocamos en Dios. El temor a Dios es una fuerza poderosa si me enfoco en Dios, pero es una fuerza destructiva si me enfoco en los hombres. Entonces quiero que pensemos en eso en un momento. Una fuerza poderosa si me enfoco en Dios. Una fuerza destructiva si me enfoco en los hombres.
Eso incluye yo misma, mis propios temores. ¿Cómo puede ser el temor una fuerza para bien? El temor a Dios nos lleva a humillarnos ante Él. No importa lo que sentimos o lo que deseamos, el temor a Dios nos lleva a humillarnos ante Él. El temor de no estar con Dios un día en eternidad nos lleva a hacer lo que Él quiere que hagamos en nuestra vida. Nos lleva a someternos a Él, ¿verdad? Porque sabemos cuál es la otra opción. Deuteronomio 10, 12 al 13 dice: Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Quiero leer de nuevo esa escritura. Deuteronomio 10, 12 al 13. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda a cumplir para que te vaya bien. ¿Qué nos dice esta escritura? Que el temor a Dios, lo que yo veo, es que me da el paso para andar en sus caminos, para amarlo, para servirlo, para cumplir los mandamientos que Él me pide. Que el temor a Dios provoca en mí una acción que me hace salir de mi área de comodidad y hacer la voluntad de Dios. Personalmente en mi vida les cuento que no fue mi amor a Dios el que me ayudó a mí a ser discípula, por decir. No fue el amor a Dios el que yo dije, bueno, estoy tan enamorada de Dios que quiero dedicarle el resto de mi vida. Al contrario, para mí fue mi temor a Dios el que me llevó a la acción de decir, quiero dedicarle al Señor mi vida, el resto de mi vida. Ese sentimiento que sentía de no sentirme enamorada de Dios, me previno por mucho tiempo, por semanas diría yo, antes de ser bautizada en Cristo, no ser discípula o no hacerme discípula de Cristo. Pero al ver que si yo estoy diciendo, si yo estoy confiando, si yo al leer la palabra digo que la palabra de Dios es verdad, entonces yo tenía que poner al lado mis sentimientos y poder decir y aceptar que a pesar de lo que sienta, ¿qué dice la palabra de Dios? Que el amor a Dios es obedecerlo. Entonces, a pesar de mis sentimientos, tenía que obedecerlo.
le agradezco mucho a Dios personalmente que en verdad fue su temor el que me llevó fue temor a Él el que me llevó a hacerme discípula de Cristo. Porque eso es lo que me ha mantenido fiel. Por muchos años, tengo 23 años de ser discípula de Cristo y eso es lo que me ha mantenido fiel. Ahora, Dios es tan amoroso que me ha enseñado a enamorarme de Él. La verdad que yo puedo decir estoy totalmente enamorada de Dios, lo amo con todo mi corazón. Pero con eso también digo que también le tengo un gran temor a Dios. Y así como estaba diciendo más temprano, ¿verdad? Que estábamos estudiando las verdades y después ahora Dios nos está llevando a profundizar más en el porqué del miedo. Asimismo sentí mi caminata con Dios. Primero tenía que obedecerlo a pesar de mis sentimientos y después Él me llevó a comprender cómo profundizar en mi relación con Él y amarlo. Y lo que veo en mi vida es que así como crece mi amor a Dios, también crece mi temor a Dios. Porque el temor a Dios nos trae paz. Cuando decidimos temerle a Dios más que las cosas de este mundo, estaremos bien. Buenos días, Victoria y Dulcinea. Quiero leerles algunas escrituras sobre el temor a Dios, que a mí personalmente me trae mucha paz. Me di cuenta, perdón, que de alguna manera no puse mi reloj, pero aquí está. Ok. Salmo 31:19 dice: ¿cuán grande es tu bondad que atesoras para los que te temen y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian? Qué increíble esta escritura. Cuán grande es tu bondad que atesoras para los que te temen. Salmo 31:19. Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. A su lado está para librarlos. Salmo 34:9. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Nada les falta a los que le temen. A mí en lo personal, leer estas escrituras me trae mucha paz. Saber que mi temor a Dios me va a traer sus bendiciones a mi vida. Me va a liberar de mis miedos. Nada me va a faltar. Me trae mucha paz. No solo el temor a Dios nos trae paz. Buenos días, Carolí. También nos ayuda a ser compasivas. He aquí algunas escrituras. Éxodos 1:17. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Las parteras, por temor a Dios,
dejaron con vida a los varones a pesar de las órdenes del rey de Egipto, como dice la escritura en Éxodos. Buenos días, Deyanira y Dalia. Levíticos 19:14. No maldigas al sordo, ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor. El temor a Dios nos ayuda a ser compasivas, como dice la escritura. No maldigas al sordo, ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios. Levítico 19:32. Ponte de pie en presencia de los mayores. Respeta a los ancianos. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. Ahí de nuevo, la palabra teme a Dios. Y el temor a Dios, como dije, nos lleva a tener acción. Buenos días, Angie y Lisette. Nos lleva a tomar acción. Y Dios sabe que tenemos que tenerle temor, porque a veces nuestros sentimientos no van a querer seguir lo que Él nos manda. Temer al Señor nos hace compasivas, nos libra, nos hace mujeres valientes que toman riesgo para la gloria de Dios. Y mucho más. Quiero en realidad que tomemos tiempo y compartamos, si pueden, voy a dar un minuto, ¿verdad? Escribe de repente qué cosas has visto tú en tu vida que has hecho por temor a Dios, a pesar de lo que sientes. ¿Qué cosas has hecho en tu vida por temor a Dios, a pesar de lo que sientes? A ver si pueden, si quieren tomar un minuto para contestar, puedo leer las respuestas que escriben. ¿Qué cosas en tu vida has hecho por temor a Dios, a pesar de lo que sienten? Recordando que el temor a Dios nos trae paz, nos hace mujeres compasivas, nos hace mujeres valientes, mujeres que toman riesgo, nos libra. ¿Qué cosas puedes tú decir? Que wow, por temor a Dios hice esto. Amén. Estar más de rodillas por el temor a Dios, por el temor de la vida de mi hijo. En lo personal, a veces estoy expuesta a mentir, pero por temor a Dios me detengo. Amén, Blanca. Amén, Lisette, por compartir. Sí. El temor a Dios nos lleva a ser mujeres que toman acción de una manera que le complazca a Dios. Seguir caminando junto a Él, morir a mi egoísmo, morirme a mí misma. Gracias, Guadalupe, por compartir. En mi vida, como dije, ser discípula fue por el temor a Dios. Hacerme discípula fue por el temor a Dios. Sabiendo que algún día Dios me iba a ayudar a mi corazón, a de verdad sentir su amor. Pero que primero tenía que obedecerle, que es lo que Él requiere, que le obedezcamos. Ahora, así como hablaba de que el temor a Dios nos trae paz, el temor a los hombres nos trae lo opuesto. Recuerden que dije antes
Que el temor a Dios es una fuerza poderosa para el bien si nos enfocamos en Él. Pero una fuerza destructiva si nos enfocamos en los hombres. Amén, Judy, llegar a las reuniones. A María Marín, perder mi salvación. Todas esas cosas de verdad hacemos porque en nosotras hay un temor a Dios. Pero lo opuesto pasa cuando tememos a los hombres. No hay paz en nuestro corazón. Cuando tememos a los hombres más que a Dios, el enemigo nos hace prisioneras del dolor y de la amargura. ¿Recuerdan la escritura que compartí, que es la que yo me trato de aferrar? Proverbios 29:25. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Ahora, quisiera leer la definición de la palabra trampa que encontré en definición.com. Dice, trampa proviene de la onomatopeya, trump. Se trata de un dispositivo, artificio o táctica cuya finalidad es atrapar, detectar o incomodar a un intruso. La trampa puede ser tanto un objeto físico como una jaula o una puerta falsa, como un desafío intelectual, un acertijo. Entonces, si la escritura nos dice que temer a los hombres resulta en una trampa, pongámonos en nuestra mente esta definición, de una trampa. El propósito de una trampa es un artificio o táctica cuya finalidad es atrapar, detectar o incomodar a un intruso. Al yo poner esa definición y leer la escritura que dice temer a los hombres resulta en una trampa, lo que yo veo que Dios quiere que escuche es que cuando yo le temo a los hombres, eso incluye a mí misma, el enemigo me tiende una trampa. ¿Cuál es el propósito de esa trampa? Atraparme e incomodarme. Atraparme e incomodarme. Cada vez que yo empiezo a temerle a los hombres más que a Dios, es obvio, el producto de eso es, me voy a sentir atrapada, me voy a sentir incómoda, no voy a sentir paz. Porque de nuevo, el temor al hombre más que a Dios es lo que nos hace sentir atrapadas. El temor a Dios nos trae paz, porque sabemos que estamos haciendo su voluntad. Les comparto que al escribir esto estuve pensando en tiempos en mi vida personal, donde estaba como al borde de tenerle más temor a los hombres que a Dios. ¿Y qué nos lleva a hacer eso? A mí en lo personal me lleva a hacer eso cuando veo que mis circunstancias
están totalmente fuera de control. Recuerdo que iba a San Diego hace no sé cuántos años. Mi amiga Janet, que está aquí conectada, se recordará de este tiempo. Pero iba a San Diego a pasar tiempo con mi amiga y al mismo tiempo iba a compartir con algunas de las hermanas en San Diego a las cosas que Dios estaba haciendo en mi vida. Y en ese tiempo y en ese momento, creo que había publicado un libro, no sé si había publicado los dos, pero mi querida amiga Silvia aprobó pues para que yo pudiera pasar este tiempo con las hermanas latinas en la área de San Diego donde vive mi amiga Janet. Bueno, creo que fue como una semana o algo hace 3 años. Gracias, Janet, por recordarme. Creo que fue como una semana antes, la verdad no recuerdo los detalles de el cuándo. Pero como saben, mi papá, él sufre de estado mental severo. Y pues toda mi vida, no toda mi vida, por 18 años de mi vida estoy aprendiendo a no usar las palabras de una manera exagerada, como toda mi vida, siempre. Entonces ser más, hablar más, ¿cómo diría? Con más precisión, pues. Entonces, por 18 años de mi vida, lo que yo recuerdo, viviendo con mi papá, fueron tiempos muy difíciles. Aunque tuvimos momentos buenos, pero fueron tiempos difíciles. Mi papá siempre, por lo que yo recuerdo, durante esa temporada, ahora no es así, él ha cambiado totalmente, está siendo cuidado, pero durante esa temporada de verdad que por no tomar sus medicamentos, era un hombre que trajo mucho dolor a el hogar. Y recuerdo que cuando iba para San Diego, antes de ir, un día alguien empezó a publicar estos videos. Videos donde habían grabado a mi papá haciendo, haciendo confusión, trayendo confusión, no portándose bien en las calles. Bueno, imagínense, pues no estaba tomando su medicamento, entonces sus acciones estaban completamente fuera de control. Y aunque yo había ido, tratado, mi familia también, habíamos tratado de buscarle ayuda. Tengo un tío que lo ama mucho y lo cuida. Habíamos tratado de buscarle ayuda. No había una ayuda porque pues decían que si al menos que él esté a cierto punto no lo pueden internar para que consiga la ayuda que necesita. Y recuerdo que una chica empezó a grabar a mi papá. No solo a grabarlo, pero puso videos en el internet donde decía: los hijos de este señor lo han abandonado. Estaba hablando de mis hermanos y yo y mi mamá. Pero lo que a mí más me pegó fue el comentario que ella puso extra, que decía: Olivia está predicándole y hablándole a mujeres y no puede ni cuidar a su propio papá. Imagínense cómo me sentí cuando leí eso. Mi tentación era defenderme. Que en realidad una de las cosas que escribí, yo recuerdo que escribí una respuesta, pero para esta persona no importa lo que yo hubiera dicho,
estaba en su manera de pensar. No importa si había ido, si no había ido, no importa las cosas que había hecho, eso era lo que ella pensaba y eso era lo que ella estaba comunicando de su perspectiva. Aquí está la hija Olivia y está yendo para todos estos lados, pero no puede ayudar a su papá. Y recuerdo el temor que sentí. Y no era temor a Dios, era temor a los hombres. Me puse a pensar, wow, ¿qué va a pensar la gente de mí? Que soy una mala hija, que no cuido a mi papá. ¿O qué es esta mujer, cómo piensa esto de mí? Recuerdo que también le había hablado a mi esposo y le dije, yo no creo que si voy para San Diego, no quiero que nadie me tome fotos, no quiero que hagan ninguna publicación, porque obvio, esta mujer me está viendo por los medios sociales y ella está tomando sus propias conclusiones. Entonces yo me llené de temor al qué dirán. Y recuerdo que mi esposo se sentó conmigo y me dijo, Olivia, tu papá siempre ha tenido esta enfermedad. Esto no es cosa de la noche a la mañana. Entonces, ¿por qué crees tú que ahora en este momento precisamente alguien está haciendo esto? Porque el enemigo quiere atraparte, quiere incomodarte. Y si tú lo dejas, le vas a dar a el enemigo una gran victoria. Para mí, nada más recordándolo, crea muchas emociones, de verdad. Eso fue un tiempo muy difícil. Temerle más a Dios que al qué dirán. Y recuerdo que esa noche me puse y escribí en el grupo de lágrimas, recuerdo eso y muchas a lo mejor recuerdan, que pedí oraciones por mi papá. Mis emociones estaban desgastadas y sentía que él estaba yendo de mal en peor. Aquí estaba mi papá yendo de mal en peor y estaba este viaje programado. Y aunque yo acababa de venir de mi país, de Panamá, de verlo, regresar no iba a cambiar nada. Entonces le pedí a las hermanas que oraran. Y pedí oración, lo puse ahí en el grupo y me fui a acostar a dormir. Me paré en la mañana y me sentí tan conmovida. Muchas hermanas dijeron, voy a orar por tu papá, voy a ayunar por tu papá. Vamos a crear este grupo de nosotras una cadena de oración. Y en 24 horas, Dios hizo un milagro. Lo primero que yo tuve que hacer fue al despertarme esa mañana, había decidido que iba a ir al viaje. Había decidido que iba a ir, iba a compartir con las hermanas, que no iba a dejarme llevar o ser atrapada por temerle a los hombres. Y 24 horas, mi papá se puso de lo peor que ha estado. Tan mal se puso que se encontraron forzados, el doctor se encontró forzado a internarlo, aunque él no quería. En 24 horas, él estaba internado
Antes de yo irme a San Diego estaba mejor porque ya estaba tomando sus medicinas. No solo eso, pero también discípulos en Panamá escuchando de la situación dijeron, ¿cómo podemos ayudar? Fueron a la casa de mi papá, la limpiaron, no estaba en ninguna buena condición. De la mañana a la tarde estaban allí limpiando, fumigando. Y vi de verdad Dios hacer un gran milagro. Y me pongo a pensar que cuando Dios dice que le temamos a Él más que al hombre, Él va a silenciar a aquellos que su propósito, o la manera en que yo lo mido es que a aquellos que el enemigo usa para atacarnos o incomodarnos. Yo pude ir a San Diego, pasé un súper tiempo con las hermanas, fue increíble el tiempo allí. Pero si me pongo a reflexionar, si yo hubiera dejado que el temor al hombre me hubiera llevado a decidir qué hacer, ¿qué dice Proverbios 29-25? Pero el que confía en el Señor sale bien liberado. No me hubiera sentido liberada. No hubiera visto la victoria de Dios, los milagros que Dios puede hacer. Sé que Dios quiere que escuchemos que cuando le tememos al hombre, de nuevo, eso incluye a nosotras mismas, el enemigo empieza a tender trampa y va a usar muchas cosas, familiares, nuestro trabajo. Pero si nos enfocamos a temer a Dios más, Él nos dará la victoria. Debemos preguntarnos, cuando sentimos miedo y lo que queremos hacer es huir, como había hablado, ¿verdad? De las diferentes reacciones al miedo. Cuando sentimos ese miedo que nos quiere hacer huir, nos quiere hacer atacar o nos quiere hacer paralizarnos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿de qué me está queriendo distraer el enemigo? ¿Por qué está creando esta incomodidad en mi vida? ¿Qué plan tiene Dios para mí que el enemigo está trabajando tan duro para incomodarme, para quitar mi mirada de Jesús? Les cuento que ayer al escribir esto, yo misma me sentía retada con esta pregunta. Porque sé que hay áreas en mi vida las cuales el enemigo todavía está haciéndome incómoda. Áreas en mi vida las cuales el enemigo todavía está tratando de buscar maneras para incomodarme y atraparme. Y sé que eso pasa porque él ve una puertita abierta.
Y esa puertita es el temor a los hombres. Como mujeres, el temor al qué dirán, cómo nos veremos. Temer al hombre más que a Dios es una herramienta muy poderosa que el enemigo tiene si no le tememos a Dios más. Esto lo he visto en mi trayectoria, en mi caminata con Dios. A veces me da temor escuchar la voz de Dios. Porque a veces sé que cuando escucho la voz de Dios, Él, claro, me va a guiar en áreas incómodas. Pero la incomodidad de Dios que nos hace sentir no es para nuestro mal, es para nuestro bien. Es porque quiere traernos paz, es porque quiere que nos enfoquemos en Él. Yo le doy tantas gracias a Dios porque honestamente a veces yo ignoro la voz de Dios, la ignoro por completo. Pero cuando hago eso, el Espíritu de Dios no me deja estar en paz. No me deja. Porque sabe Dios que no estoy siendo la mujer que Él quiere que sea. Él sabe, me estás ignorando, Olivia. No te voy a dejar tranquila hasta que pares de ignorarme. Isaías 51, versículo 12 al 13 dice: soy yo mismo el que los consuela. Ahí va mi tiempo. Perdón. Soy yo mismo el que los consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres, a simples mortales que no son más que hierba? ¿Has olvidado al Señor que te hizo? Al que extendió los cielos y afirmó la tierra. Quiero leer de nuevo esta escritura porque es muy poderosa. Isaías 51, 12 al 13. Soy yo mismo el que los consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres, a simples mortales que no son más que hierba? ¿Has olvidado al Señor que te hizo, al que extendió los cielos y afirmó la tierra? Hermanas que están conectadas en este momento, y si lo compartes con alguna amiga también y llegas a este punto a escucharlo, es tiempo de que le pidamos a Dios valor y fuerza para temerle a Él y tener presente quién es Él y quién es el hombre. Y así podemos desarmar nuestros temores con la verdad de Dios. Tengamos presente quién es Dios, quién es el hombre. Recordemos que
El temor a Dios es una fuerza poderosa para bien si te enfocas en Dios, pero una fuerza destructiva si te enfocas en los hombres. Es por eso que necesitamos seguir afirmándonos con la verdad de la palabra de Dios. Buenos días, Nelly, Terza. Es por eso que necesitamos afirmarnos con estas verdades. Porque cuando llegue el momento que el enemigo vea, esta tiene temor a esta situación, y él empiece a tendernos trampa o incomodarnos, son las verdades que sabemos de Dios las que nos van a ayudar a desarmar la trampa o salir de esa trampa en la cual nos quiere poner el enemigo. Recuerda, no siempre tenemos que saber el por qué. Lo que tenemos que saber es qué es lo que Dios quiere que hagamos. El por qué, eventualmente Él nos los enseña, y a veces he visto que ni me lo enseña. Pero hoy quisiéramos que de verdad reflexionáramos en eso, pensáramos en las victorias que tenemos cuando tememos a Dios como Él quiere que le temamos. Quiero tomar un tiempo para orar y para de verdad reflexionar en oración sobre todas estas cosas que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes esta mañana. Buenos días, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de venir ante ti. Señor, mi corazón se siente tan conmovido al recordar todas las victorias que has traído a mi vida por obedecerte. I'm on the phone. Mi hijito gritando. I'm praying. I thought you weren't here. No, mi hijito, ven a saludar para que vean quién hizo eso. Come and say hi. Se despertó. I thought I was home by myself. And I'm Creía que estaba solo este nene acá. Ven. Aquí está mi hijo y después regresó. Come. Él creía que estaba solo en la casa. Mira, aquí viene penoso. Ven. Come. At least so that they can see your face. Okay. Come, just so they can see your face. Este es mi hijo Raúl. Pues yo he dado galerol. Este es mi hijo Raúl. Hola. Creía que estaba solo, dice. The car will be ready around noon. Okay, give me a minute. I'm almost done. Did you make egg sandwiches? No, let me finish. Sorry. Él estaba dormido y se despertó, me imagino, feliz y gritando. Y, ¡ah! I'm gonna let the dog out. Okay. Pero me va a dar un minuto aquí para regresar a orar. Bueno, comienzo de nuevo. Ok. Padre, inclusivemente en este tiempo, mi hijo bajando, interrumpiendo, Señor, eres tan increíble, eres tan fiel, tan amoroso, que en este momento yo sé que si no hubiera hablado de esto antes de
del enemigo, querer incomodarnos y todo eso, yo hubiera tomado esto, lidiado con mi hijo a lo mejor de una manera no muy amorosa. Pero sabiendo, Señor, que cuando nos enfocamos en ti, siempre tendremos distracciones. Algunas distracciones nos harán ver mucho más cuánto necesitamos perseverar en ti. Algunas distracciones nos van a traer angustia, ansiedad. Pero al final, Señor, sé que tu gran propósito para nosotras es recordar que si te tememos a ti, más que a los hombres nos va a ir bien. Tienes muchos propósitos, Señor, para nuestras vidas. Y te doy tanto las gracias, Padre, por darnos esta guía, por guiarnos con tu palabra, por ayudarnos, Señor, a poder reflexionar en las verdades que quieres que escuchemos. Padre, gracias. Gracias por animarnos, por edificarnos, por protegernos, por guiarnos. Y te pido, Señor, que nos ayudes a cada una de nosotras a recordar lo poderoso que eres. Padre, te pido por cada una de mis hermanas que están en este espacio, que se han conectado, que estés con ellas, Señor. Tú sabes, Padre, la incomodidad o las trampas que en este tiempo de su vida el enemigo está tendiendo. Ayúdala, Señor, a fijar su mirada en ti para que puedan salir victoriosas. Padre, te pido, Padre, que las ayudes a perseverar, que no pierdan la fe, pero que se aferren, Señor, a las verdades, a tus verdades que traen tanta paz a nuestro corazón. Señor, recuérdanos que a veces no cambiarás nuestras circunstancias, pero que nosotras seremos mujeres transformadas para tu gloria. Te doy gracias por este tiempo. Te pido hoy, Señor, que todo lo que hagamos refleje tanto nuestro amor como nuestro temor a ti. Te amo mucho, Señor, y te doy tanto las gracias por este maravilloso día y por este medio que podemos usar para conectarnos. En el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén. Amén. Bueno, deseo que tengan un bonito día y pronto nos conectaremos. El deseo es poder conectarme el viernes. Si alguno tiene alguna tiene preguntas